Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida al webcast Cómo reimaginar su modelo de negocios para el nuevo normal, organizado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Agradecemos nos hagan llegar sus preguntas por medio de la herramienta del Q&A ubicada en el panel de control en la parte de abajo de sus pantallas. Las mismas serán contestadas por nuestro experto durante la sesión. Adicionalmente, durante la sesión realizaremos algunas consultas que podrá contestar directamente en su pantalla. Las mismas son de carácter meramente académico a fin de discutir algunos de los temas revisados durante la sesión. Debido a que la situación actual nos obliga a estar a cada persona en su casa, les pedimos disculpas de antemano por cualquier tema de conexión o comunicación que podamos tener. Estaremos compartiendo la grabación del webinar con ustedes por medio del correo electrónico con el que se inscribieron a la sesión. Sin más, les dejo con Mario Morales, Director Ejecutivo de Estrategia e Innovación para EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Espero que estén en salud con sus familias, tanto salud física como salud emocional en estos tiempos tan retadores que vivimos. Es un gusto ver a tantos amigos que se unieron a este webinar. Hoy estamos muy emocionados de compartir un webinar que he estado investigando durante las últimas semanas y es cómo reimaginar su modelo de negocios para el nuevo normal. Aquí tienen mis datos de contacto por si desean escribirme y por si desean hacer preguntas que no me dé tiempo de responder en este webinar. Estaremos compartiendo los slides con ustedes apenas termine el webinar y les voy a volver a poner mi contacto al final. Me he estado planteando algunas preguntas que toda empresa creo que debe contestar ante esta crisis. Primero, ¿cómo está impactando el COVID-19 a los modelos de negocios de las empresas? Yo creo que no hay ninguna empresa que no haya visto afectado su modelo de negocios en estos tiempos, donde hemos sufrido una disrupción tan grande tanto de la demanda de productos y servicios como de la misma capacidad de ofrecerlos, ¿verdad? Algo nunca visto antes. La otra pregunta es, ¿cómo puedo yo identificar los cambios que necesito hacerle a mi modelo de negocios para que sea mucho más resiliente ante la crisis, ¿verdad? Y la parte fundamental, ¿cómo literalmente reimaginar mi modelo de negocios? Porque esto no se trata de cambios menores, sino se trata realmente de una situación extrema donde tenemos que reimaginar la forma como hemos hecho negocios, ¿verdad? Lo otro que nos han estado preguntando mucho es qué ejemplos hay de empresas que hayan reinventado su modelo de negocios en estos momentos que nos sirva de alguna forma de inspiración para poder enfrentar esta crisis, ¿verdad? Y tal vez, ¿qué hago el lunes en la mañana, verdad? ¿Por dónde empiezo este proceso de reimaginación de mi modelo de negocios? Entonces, estas son algunas de las preguntas que deseo contestar en este webinar que vamos a tener. Como agenda ha definido prácticamente el mismo proceso que uno debe seguir para reimaginar su modelo de negocios. Y me gustaría empezar, el paso número 1 es por qué considero que es necesario reimaginar su modelo de negocios en este momento. Y luego vamos a entrar en una metodología muy práctica para que usted lo pueda hacer. El paso número 2 es, primero, entendamos nuestro modelo de negocios actual y cuál es la lógica, cuáles son los fundamentales de ese modelo de negocio que hoy han sido retados, cuestionados, que ya hoy no son más válidos. Luego, ¿cómo evaluamos el impacto del COVID-19 en mi modelo de negocios desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo? Es decir, ¿cuál es la capacidad que tiene mi modelo de negocios de sobrevivir a la crisis, el impacto económico y financiero y mi flujo de caja, ¿verdad? Cuarto, que es, digamos, el plato fuerte que les tengo preparado hoy, es cómo imaginar esos nuevos modelos de negocios. Quiero compartir herramientas nuevas que hemos desarrollado en nuestra firma para ayudarles a ustedes en esta etapa tan importante. Quinto, cómo evaluar los cambios y cuáles cambios realmente implementar a mi modelo de negocios y finalmente cómo desarrollar un plan de acción en implementación de ese modelo para el nuevo normal. Entonces, vamos a arrancar y tal vez me gustaría empezar con una pregunta. Esto es como para que nos vayamos familiarizando con una herramienta de encuestas que vamos a estar utilizando durante este webinar. Voy a mostrarles en estos momentos en su pantalla una pregunta
y les va a salir un cuadrito donde ustedes tienen que contestar, ¿verdad? Y darle enviar. Muchos de ustedes probablemente ya han estado en muchos webinars y conocen esto. La pregunta es, ¿cuál es la base de clientes a la que usted sirve? Y les he puesto 3 opciones. Ustedes entregan valor al consumidor final, business to consumer, son empresas de B2B que le venden a otras empresas, o ustedes trabajan para empresas que le sirven, le entregan valor al gobierno. Entonces, esta es una primera encuesta básicamente para entender quiénes nos visitan y para que ustedes se vayan familiarizando con esta herramienta. Por ejemplo, en estos momentos ya el 66% de ustedes han votado, entonces faltan algunos. Hay que hacerlo muy rápido para que cuando yo cierre la encuesta, su opinión haya sido capturada. Y voy a dar 5 segundos. Les quiero decir que hoy nos están acompañando más de 250 personas de toda América Latina. Les agradezco muchísimo por acompañarnos hoy. Esperamos que este webinar sea de mucho valor. Voy a cerrar la encuesta en estos momentos y vean que ahora yo puedo compartir los resultados y deberían a ustedes salirles los resultados en la pantalla. Y lo que dice esto es que el 59%, la mayoría de ustedes trabajan para B2B, seguido por un 39% que se enfocan en servir a un consumidor final y un 2% que le ofrecen servicios al gobierno. Excelente, muchas gracias por sus respuestas. Entonces vamos a continuar y ahora sí, entremos en materia. ¿Por qué considero que es fundamental para las empresas reimaginar en este contexto del COVID-19 su modelo de negocios? Tal vez permítanme ir a algunos conceptos que pueden ser muy básicos para algunos, pero me gustaría pasar por ahí para que todos estemos en la misma página. Un modelo de negocios es la lógica como su empresa crea, distribuye y captura valor. O sea, cómo usted hace plata, cómo su empresa hace plata. Generalmente un modelo de negocio le sirve a un cliente. Que vemos aquí a la derecha. El cliente tiene dinero en su billetera y la pregunta es cómo hacemos para que se dé ese intercambio de valor. Le doy algo y él me va a dar su dinero. Y para que ese intercambio suceda, requerimos algo fascinante en el mundo de los negocios, que es que lo que yo hago, que tiene un costo, que yo le ponga un precio que me permita hacer un margen, pero que ese precio produzca beneficios para el cliente, donde él esté dispuesto a darme su dinero porque recibe más valor. Pensemos cuando ustedes piden una pizza a su casa, entrega a domicilio, ¿por qué la compran? ¿Por qué sienten ustedes que eso que pagaron por esa pizza realmente les está dando más valor que haberla hecho ustedes? Muchas veces no podemos hacerlo nosotros. Cuando compramos ropa, por ejemplo, un automóvil, compramos algo que no podríamos fabricar nosotros y que alguien nos entrega en condiciones de competencia, ¿verdad? Y esos precios obviamente tienen una gran presión y el consumidor va a elegir al que le da más valor, ya sea más valor por su dinero. Y eso en tiempos del COVID cada vez va a ser más fuerte. Entonces, el modelo de negocios es esa, llamémosle esa entidad que me permite lograr este intercambio fascinante donde alguien me da un billete a cambio de algo que yo produje, ¿verdad? Porque eso le produce más beneficios a la persona. Ahora, si ustedes ven la literatura, literalmente hay muchísimas formas de representar un modelo de negocios. A mí la que más me gusta, por simple y porque se ha vuelto muy popular, es el Business Model Canvas, desarrollado por Alexander Osterwalder. Pienso que algunos tal vez ya lo conocen. Voy a comentar brevemente en qué consiste para aquellos que no lo conocen. Entonces, un modelo de negocio, lo primero que nos dice, y vean que esto es medio extraño porque alguien me decía, ¿por qué lo leo de derecha a izquierda y no izquierda a derecha? Bueno, eso habría que preguntárselo a Alexander Osterwalder. Lo que sí es cierto es que estos 9 bloques describen lo que es un modelo de negocios para que todos tengamos este lenguaje común. El primer elemento es cuál es mi segmento mercado. Todo le agregamos valor a un segmento mercado. Y el número 2 es eso que está en el centro, ese regalo, ven el icono del regalo, es cuál es mi propuesta de valor. Esa propuesta de valor, que es el intercambio que vimos anteriormente, por lo que alguien va a estar dispuesto a pagarme, lo entrego a través de canales de venta y distribución con los cuales me comunico con mi cliente y entrego ese valor. Y obviamente todo esto se hace a través de una experiencia al cliente. Entonces esa relación con el cliente, esa experiencia de compra es fundamental. Entonces esta parte del modelo de negocio se llama el front stage o la parte delantera de un teatro porque es lo que el cliente ve. Lo que vamos a ver después está como en la cocina, en el backstage.
vean qué interesante que si yo hago eso bien, el 1, 2, el 3 y el 4, suena la caja registradora y hago plata. O sea, alguien me da dinero por lo que estoy ofreciendo. Ahora, ven qué interesante. Si nos vamos al backstage rápidamente, nosotros tenemos unas actividades que componen una cadena de valor, que es lo que yo tengo que hacer para entregar esa propuesta, y necesito activos, ¿verdad? Para entregar esa propuesta. Un restaurante de comidas rápidas generalmente tiene un restaurante mediante el cual entrega ese valor. Si soy un sitio de comercio electrónico, es esa tecnología que me permite que mis clientes compren. O la gente, que es obviamente un recurso clave. Si hay algo que yo no puedo hacer en mi cadena de valor, uso aliados estratégicos. No son mis proveedores. Mis proveedores, si le proveen a otros, pues simplemente es una transacción. Es quienes realmente son mis aliados estratégicos para que mi modelo de negocio sea exitoso. Y finalmente tenemos la estructura de costos. Todo lo que está a la izquierda me cuesta plata y yo tengo que pagar por eso. Entonces, la magia es que el número 5, que es los ingresos que yo recibo, sea superior al número 9, que es una estructura de costos, para que este modelo de negocios haga dinero y sea sostenible en el tiempo. Suficiente para introducción, ya todos estamos en la misma página. Tal vez me gustaría preguntarle a la audiencia, ¿qué tan familiarizado está usted con ese Business Model Canvas que acabo de presentar? Y voy a abrir aquí la segunda pregunta. Me interesa mucho ver si esto es nuevo para usted o no lo conocía del todo. Entonces ahora les aparece en su pantalla la pregunta, ¿qué tan familiarizado está usted con el Business Model Canvas que acabo de preguntar? Algunos de ustedes van a decir, yo soy experto, me he certificado en esto, doy talleres. Otros lo han usado tal vez. Alguien lo ha escuchado, pero no necesariamente lo ha usado, y tal vez algunos de ustedes no lo conocían. Me interesa muchísimo conocer sus respuestas para ver, digamos, en dónde estamos, ¿verdad? Ok, les voy a dar 5 segundos más para que ustedes me comenten si conocían esta herramienta tan poderosa del Business Model Canvas. Muy bien. Voy a proceder a cerrar la encuesta en estos momentos. Vean que tienen que darle clic rápido porque si no, se quedan sin contestar. Y ahora voy a compartir los resultados. Vean qué interesante. El 41% de ustedes ya habían usado esta herramienta, entonces perdón si los aburrí, ya lo conocían, ¿verdad? 17% se consideran expertos, o sea, la mitad lo ha usado o son expertos, pero vean que la otra mitad, digamos 30% lo había escuchado y un 23% no la habían escuchado. Me alegro de haberlo explicado porque de pronto estas 23 personas que no lo conocían no hubieran entendido, digamos, lo que sigue a continuación. Digamos, ya pasamos la parte que llamaríamos básica y ahora vamos a entrar, digamos, en una parte más avanzada para aquellos que ya lo conocen. ¿Qué es lo que está pasando hoy en nuestro entorno COVID-19? Bueno, definitivamente en el Business Model Canvas estamos viendo que en muchísimas industrias los consumidores no pueden consumir el producto, ya sea porque estamos cerrados o porque no pueden salir. Y entonces, obviamente, esto está llegando a impactos muy grandes en las ventas. Desde aerolíneas, donde sus ventas son prácticamente 0%, tiendas de electrodomésticos que sus ventas han caído en un 80%, hasta empresas inclusive que más bien sus ventas están aumentando, ¿verdad? Pero la mayoría de las industrias, sus ventas se han visto afectadas. Obviamente, el primer reacción de los empresarios es reducir su gente, reducir las jornadas con la consecuencia que tiene esto, que es bien grave. Y obviamente eso disminuye sus estructuras de costos, pero lo que la mayoría de las empresas están enfrentando, bueno, luego de renegociar alquileres, luego de ver sus líneas de crédito, es que la fórmula de su modelo de negocio no les está funcionando. Aún así, con todas las reducciones de costos que están haciendo, ¿verdad? Costos de viaje, costos de mercadeo, no están llegando a que el balance de este modelo de negocio funcione. Entonces, ¿por qué considero que es fundamental reimaginar los modelos de negocios? Vean, ahí está su modelo de negocios y típicamente ustedes ven que un modelo de negocios, cuando se proyecta a un estado de pérdidas y ganancias, todo el lado izquierdo me produce costos que son variables y fijos, pero luego el lado derecho me produce ventas. Y la diferencia entre eso obviamente me produce las utilidades. ¿Qué es lo que pasa cuando su modelo de negocios ha sido golpeado? Y estoy mostrando este golpe con colores amarillos en diferentes elementos de su modelo de negocios. Bueno, lo que sucede es que este cliente afectado por el COVID-19 claramente disminuye sus ingresos, los ve seriamente o perdió el empleo, ¿verdad?
y ya no puede comprar los mismos bienes y servicios que estaba acostumbrado. Y entonces lo que vemos es un total desbalance en mi modelo de negocios. Y como ven ustedes ahí abajo, a pesar de que las empresas han bajado significativamente sus costos variables, definitivamente porque están en función de las ventas, y han hecho lo posible por disminuir sus costos fijos, como les decía, gasto financiero, y renegociando sus deudas, gastos de viaje, alquileres, mercadeo, y la misma gente, ¿verdad? Agarrando los incentivos que los gobiernos están dando. Aún así, en la mayoría de los negocios estamos viendo que el volumen de ventas que tienen hoy, si es que tienen algunas, pensemos en un restaurante, pensemos en una cadena de hoteles, no son suficientes para subir sus costos y en estos momentos tienen una pérdida significativa. Entonces, el reto que tenemos hoy con el modelo de negocios es que esto que ven en la esquina inferior derecha, ¿verdad? Hoy esa pérdida, si comparamos las reservas de cash que tienen las empresas, podemos sacar, digamos, literalmente cuántos meses de vida tienen las empresas. Lamentablemente, en el último estudio que hicimos en Centroamérica, nos dimos cuenta que la mayoría de las empresas en promedio tenían más o menos 28 días de vida, los cuales ya pasaron. Entonces, estamos en una situación bastante compleja. Básicamente, la crisis se desarrolla en etapas, tiene un inicio, un medio y un final. Nosotros en EY le llamamos el now, el next y el beyond. El now son los primeros 3 meses, el next son los siguientes 3 a 6 meses y el beyond es más de 9 meses. Entonces, lo que estamos viendo es que la mayoría de las empresas empezaron a sangrar y el gran reto es detener ese sangrado y estamos empezando a llegar a ese punto de inflexión. El punto de inflexión es justo antes de que la demanda rebote y que una empresa, digamos, si no logra reestructurar su deuda, si no logra levantar capital o llegar a fuentes, digamos, de financiamiento, la empresa corre el riesgo de quebrar. Y son pocas las empresas que van a lograr este rebote. Ahora bien, si nos ponemos a pensar, fundamentalmente, las empresas que van a sobrevivir son las que tengan cash. Cash es el rey, cash is king. Eso dice la sabiduría convencional en la mayoría de las crisis. Entonces, con la mayoría de los clientes que estamos trabajando, vemos cuál es su cash inicial y después vemos a ver cuánto, digamos, si es que van a poder pagar algo, cuáles son las cuentas por pagar que tienen, lo cual baja ese cash inicial, ¿verdad? Hay que pagar algo porque si no se traba todo el sistema. Muchas empresas están realmente en políticas de no pagar, ¿verdad? Luego usted tiene que ver sus cuentas por cobrar, cuánto puede usted realmente recuperar de su cartera, eso levanta otra vez su cash inicial y lo que puede obtener usted es las líneas de crédito. Lamentablemente en Centroamérica estamos viendo que las líneas de crédito que las empresas tenían preaprobadas por los bancos no les están desembolsando el efectivo porque el perfil de riesgo de los bancos obviamente ha cambiado con la crisis. Entonces, muchas empresas ni siquiera tienen posibilidad de esto. Otras están levantando capital porque ya obviamente ya los accionistas, muchas empresas familiares ya no están dispuestas a poner más dinero, entonces tienen que buscar fuentes, digamos, no tradicionales para levantar su crédito. Y evidentemente hay que guardar un poco para hacer las inversiones. Las empresas que no hagan inversiones en el crecimiento o no van a tener la oportunidad de agarrar la curva del rebote. Particularmente muchas de estas inversiones deberían ir a la transformación digital de su modelo de negocios, como vamos a ver. Entonces, eso le da su nueva posición de cash. En estos momentos, todas las empresas deberían tener muy claramente su posición de cash. Sorprendentemente he visto empresas en América Latina, empresas inclusive que venden más de 200 o 300 millones de dólares, que sus herramientas para predecir su flujo de efectivo, digamos, han resultado bastante débiles de cara a la crisis, ¿verdad? Entonces, lo que toda empresa debería haber hecho en este momento es ver cuál es su pérdida mensual, compararlo con su cash disponible y realmente hacer escenarios donde ve cuántos meses tiene de vida su modelo de negocios. Entonces, cuando hablamos de la necesidad de que todas las empresas tenemos que reinventar nuestro modelo de negocios, es como le damos resiliencia, que es la capacidad de un material de volver a su forma original para que las empresas que hoy en estos momentos empezaron en sangrado puedan sobrevivir, porque la verdad es que nadie sabe cuánto va a durar esto. Y entre más resiliencia tenga su modelo de negocios, mucho mejor. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que hay industrias donde la caída en el flujo de caja es tan profunda y puede ser tan larga que podrían literalmente quebrar antes de que esto se mejore.
Entonces, la reinvención del modelo de negocio lo que nos ayuda es ver cómo rediseñamos nuestro modelo de negocios para reducir los costos más allá de las medidas que usted ya ha hecho. Cuando hablamos de reinventar el modelo de negocios es, o sea, tomemos en cuenta todo lo que usted ha hecho, bajar las jornadas, reducir el personal, refinanciar líneas de crédito. Ya cuando usted lo tradicional no le dio resultados, tiene que pensar en transformar su modelo de negocios. Y eso es para evitar que la crisis sea tan profunda y obviamente a ver cómo la podemos acelerar para que esto sea muchísimo más corto, particularmente generando nuevas fuentes de ingreso para su negocio, nuevos modelos de capturar valor, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de reimaginar el modelo de negocio, lo que estamos hablando es cómo le damos más vida a su empresa y hacemos que esté más capaz, más resiliente para sobrevivir esta crisis y evitar la quiebra del negocio. Ahora, me gustaría hacerles una pregunta que les voy a compartir en estos momentos y la pregunta es la siguiente. Con base en lo que yo acabo de explicar, ¿cuál es el nivel de cambio que usted considera que necesita su modelo de negocios ahora? ¿Usted considera que necesita realizar pequeños ajustes a su modelo de negocio, tal vez uno o dos elementos? ¿O usted ocupa una reestructuración más general? ¿O usted considera que su empresa está en una situación tan crítica que necesita realmente hacer una reinvención total? Veamos las respuestas. Ya superamos los 320 personas que nos están acompañando hoy desde todos los países de América Latina. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos que este webinar les agregue mucho valor y les quiero repetir que vamos a compartir los slides y la grabación con las personas que vinieron hoy. Nada más les voy a pedir unos datos al final para tener sus datos para enviarles esto. Vamos a terminar esto aquí y voy a compartir con ustedes los resultados. Vean qué interesante. El 47% de ustedes, es decir, la mitad de ustedes está pensando que necesitan una reestructuración general de su modelo de negocios. Un 35%, como la tercera parte, dice yo solamente pienso que necesito hacer algunos pequeños ajustes, pero un 18% de ustedes, dependiendo de la circunstancia que están viviendo, consideran que necesitan hacer una reinvención total de su modelo de negocios. Espero que lo que viene a continuación les resulte muy útil en ese proceso. Ahora, cuando algunos de ustedes hablan de hacer ajustes al modelo de negocios, pensemos en una cadena de supermercados. Hoy las cadenas de supermercados más bien han visto incrementar sus ventas y lo que tiene es un problema de que sus canales digitales, si los tenían, están desbordados y los tiempos de entrega han sufrido significativamente. Entonces, probablemente usted lo que necesita, si es una cadena de supermercados, una empresa que ha sido favorecida por la crisis, lo que ocupa es hacer unas mejoras o llamémosle pequeños ajustes a su modelo de negocios. Pero hay otros, como ustedes dicen, donde el nivel de cambio y afectación ha sido tanto. Pensemos en una cadena de hoteles donde literalmente hoy está prohibido viajar tanto para los locales como los turistas internacionales y usted claramente necesita reimaginar su modelo de negocios. Estamos hablando, por ejemplo, en el sector turismo, que la crisis podría durar de 2 a 3 años para que usted vuelva a tener las tasas de ocupación y la tarifa promedio por cuarto disponible que tenía antes de la crisis. Es decir, esto no es jugando. Entonces sí se ocupa una reinvención. Cuando hablamos de reinventar el modelo de negocios, estamos hablando que hay que innovar y es cuando los cambios en la lógica total del modelo de negocios toca tantos elementos, ¿verdad? Que la forma en que usted entrega y captura valor realmente es totalmente diferente. Por eso es que usted necesita innovar y no hacer mejoras continuas, ¿verdad? Entonces, vamos rápidamente a ver el primer paso que tiene que hacer usted si es obviamente entender su modelo de negocios actual. Entonces, lo primero que hay que hacer es mapear su modelo de negocios. Aquí rápidamente para los que conocen la metodología, pensemos en una empresa que vende productos en las tiendas de aeropuertos. Entonces, su segmento de mercado son los viajeros de negocios y de placer y su propuesta de valor podría ser vender chocolates, souvenirs o revistas, entre otros, ¿verdad? El canal obviamente son las tiendas en aeropuertos y la experiencia es el contacto con el personal y de pronto su tarjeta de lealtad.
La forma como estas empresas hacen dinero es vendiendo un precio por producto. Hay muchas formas de hacer dinero. Esta gente, digamos, cobra por su producto y hace descuentos por volumen. Precio de, si lleva 5, compre, ¿cómo se llama? Le doy el precio de 3. Obviamente sus actividades, su cadena de valor va a estar la producción, la compra, mercadería, diseño de las tiendas, la gestión de los inventarios y como activos claves la marca, la gente y la cultura de innovación. De pronto, los aliados estratégicos podrían ser los artesanos que venden sus artesanías en las tiendas, los productores orgánicos, etcétera. Y finalmente, una estructura de costos podría ser típicamente 50% es el costo de la mercadería, la gente es el siguiente costo, después viene la tecnología y digamos el alquiler en diferentes porcentajes. Entonces, una vez que usted mapea su modelo de negocios, ahora viene un proceso donde usted tiene que ver cuál va a ser el impacto de la crisis en su modelo de negocios. Y aquí hay un par de cosas fundamentales que me gustaría decirles. Todo modelo de negocios se basa en ciertos fundamentos que lo hacen viable. Que haya clientes y tengan necesidades, que su propuesta de valor calce con ellos, que van a usar ciertos canales de compra, que su estructura de costos se mantenga de cierta forma, su fórmula de rentabilidad y otras fuerzas socioeconómicas, la misma dinámica de la industria, los competidores, la regulación, sus capacidades y la cadena de valor, el mismo tamaño de mercado y cuánto va a crecer el mercado. Y lo que estamos viendo con el COVID es que todos esos fundamentos se están rompiendo. Entonces pensemos, por ejemplo, en un restaurante. Uno podría pensar que un restaurante se basa en que las personas necesiten salir a comer fuera de su casa para divertirse. De pronto se basa en que el costo de alquiler no sea más del 5% de las ventas, que haya un volumen que permita operar arriba del punto de equilibrio y que las ventas, que es una mezcla de las visitas por el precio, sea superior a los costos. Un hotel, por ejemplo, podría basar que su rentabilidad tiene que estar basada en que durante la temporada alta va a tener muchos huéspedes extranjeros que van a pagar la mayor tarifa. Y puede ser que si ese no se cumple, su modelo de negocio se revienta. O puede estar basado en que una marca internacional le asegura llenar el 50% de sus habitaciones, por lo menos. O que usted va a tener servicios extra como alimentación, tours, entretenimiento que van a representar un porcentaje importante de sus ingresos. Lo que estamos viendo con el COVID es que la mayoría de esos fundamentos del negocio se hicieron inválidos y eso está haciendo que su empresa tenga que repensarse. Entonces, veamos un ejemplo muy poderoso que le sucedió a la gente de Disney. La gente de Disney tenía un modelo de negocio, parques de diversiones en los Estados Unidos que se basaba en los siguientes supuestos. Primero, que el 50% del dinero venía a las entradas y el otro 50% venía de la utilidad que dejan los hoteles, los alimentos y la compra de mercadería, las orejitas de Mickey y todo eso. Luego asume que cuando alguien va a Orlando se queda al menos 4 noches en promedio, que la gente come durante todo el día, entonces los restaurantes tienen que digamos, pueden gestionar la capacidad de dividiendo la demanda en todo el día y que los clientes compran ropa o artículos con un alto margen, ¿verdad? Cuando la gente de Disney abrió Disney en París, pensó que los supuestos de su modelo de negocio que lo hacían exitoso en Estados Unidos se iban a comportar igual en París y literalmente le hizo un copy-paste a la hoja de Excel. Lo que no había pensado es que los europeos se quedaron solamente 2 noches en promedio en vez de 4. Imagínense ese pequeño error de redondeo en la hoja de cálculo, inmediatamente llevó a Disney París a números rojos. Luego todos los europeos parece que almuerzan a las 12 en punto, lo que provocó que los restaurantes no tuvieran la misma capacidad para atender como en Estados Unidos, donde la demanda se dividía durante todo el día. Y los europeos compraron productos de muy bajo margen. Básicamente solamente compraban camisetas y no las orejitas de Mickey. Entonces, vean cómo un cambio en los fundamentals del modelo de negocios rápidamente pueden llevar a que no se dé la captura de valor y más bien se incluya en pérdidas. Entonces, una vez que usted entienda cómo el COVID está afectando los diferentes elementos, toca evaluar cuál va a ser el impacto financiero.
Entonces, lo primero que le estamos recomendando a las empresas es trabajar con base en escenarios. Escenarios porque es tanto la volatilidad y la incertidumbre que tenemos en estos momentos que si usted piensa que solo va a haber un futuro, probablemente el futuro lo va a sorprender porque en realidad hoy estamos apostando que puede caer la bolita en muchos futuros de la ruleta del COVID. Típicamente uno cuando hace escenarios busca las variables que producen más incertidumbre. Una que hemos visto es qué tanto va a caer la demanda y cuánto va a durar. Puede ser que la caída de la demanda piense que esto va a ser por más de un año o que usted piense que va a ser menos de un año. Y el otro es que su empresa pueda obtener financiamiento o pudiera no obtener financiamiento. Esto varía de industria a industria y varía de empresa en empresa. Pero este es un ejemplo genérico para que veamos. Entonces, yo podría tener 3 escenarios donde uno es esperar, la caída va a ser pequeña y tengo financiamiento. Otro es reestructurar, tengo financiamiento, pero la caída va a ser muy larga. Otro es sobrevivir, la caída va a ser baja, pero usted no tiene financiamiento, o reinventar. Entonces, vean qué interesante. Lo que recomendamos a las empresas es que sean sistemáticas y vayan por cada uno de los elementos de su modelo de negocios y vean cuál es el impacto financiero que tiene el COVID sobre eso. Por ejemplo, si usted va por el flujo de ingresos, la demanda, la pregunta es qué tanto ha caído la demanda a su producto o servicio. Si nos vamos a los canales, usted debería estar pensando, bueno, ¿qué tan limitada está mi empresa a vender por los canales de venta tradicionales? Y si debería yo pensar rápidamente en crear nuevos canales. Si hablamos de la cadena de suministro, producción, ¿qué tan afectada está mi gente, mis proveedores? Y si hablamos de mi propuesta de valor, ¿qué tanto se ha desalineado mi propuesta de valor con lo que hoy la gente está dispuesta a pagar? Donde muchas propuestas de valor claramente han quedado irrelevantes. Veamos el ejemplo de una empresa de electrodomésticos con la que estamos trabajando. Esta empresa ha visto reducidas sus ventas en los primeros 30 días de la crisis cayeron en un 40% y a esta altura han caído en un 80%. Entonces empezamos a trabajar en el modelo de negocios y bueno, cuando hicimos este trabajo habían caído 40% las ventas. Y lo que vimos es que obviamente la gente no estaba visitando las tiendas, lo cual hizo que sus tiendas fueran irrelevantes y hubo que ir a renegociar todos los alquileres, pero también estaba creciendo de forma exponencial su canal de e-commerce, es decir, había gente que sí estaba comprando, particularmente comprando PlayStations, pero eso afectó significativamente porque se dieron cuenta que el personal del call center no tenía las capacidades para manejar no solo este flujo de demanda, sino también para tangibilizar la propuesta de valor y se hizo un cuello de botella, cómo explicaban ellos los beneficios de sus productos y servicios. Luego, descubrieron que el alto crecimiento en su canal de e-commerce les produjo un gran problema en la entrega y el delivery del e-commerce, donde pasaron de entregar en 24 horas a entregar en 1 o en 2 semanas. Entonces, vean ustedes que el COVID, a veces tener tanta demanda no necesariamente es bueno porque sus clientes van a tener una mala experiencia con su empresa y si usted no les da una buena experiencia, puede ser que después de la crisis busquen a alguien más. Y obviamente el tener esta falta de capacidad, obviamente creó la necesidad de crear nuevos centros de distribución o lo que llamamos black stores, tiendas negras, donde obviamente el cliente no puede ir, pero son puntos de entrega que obviamente hoy se están poniendo disponibles con tanta disponibilidad de oficinas que están cerrando a raíz del COVID. Entonces, la idea de evaluar el impacto en su modelo de negocios es analizar sistemáticamente cada uno de los bloques y ver qué tanto ha sido afectado, ¿verdad? Entonces, su empresa debería realmente tener estos diferentes escenarios y ver para cada uno de ellos cómo se va a ir afectando el modelo de negocios. Les quiero enfatizar, no es suficiente pensar en un escenario porque como estamos ante tanta incertidumbre del COVID, no podemos prepararnos para un solo futuro, sino que tenemos que prepararnos para múltiples futuros para que usted pueda realmente hacerle una prueba ácida, testear muy fuertemente su modelo de negocios. Obviamente todo esto va acompañado de una simulación financiera. Pero esto no es solo llenar y pintar cuadritos, esto es conectar realmente con su modelo de rentabilidad y proyectar los flujos financieros de caja que cada uno de esos modelos de negocios le va a traer. O sea, hay que hacer un ejercicio muy fuerte en el Excel y en sistemas de simulación. Y con base en eso, viendo los diferentes escenarios
arriba y viendo a la izquierda los diferentes elementos del modelo de negocios, usted debería ver cómo cada elemento se va a comportar ante el COVID y empezar a ver cuáles son los patrones de estrés que va a tener. Por ejemplo, en este gráfico vemos que la relación del cliente no tiene una gran afectación y los canales se mantienen muy en verde, pero claramente vemos rojo permanentemente en las actividades, en la cadena de suministro, en la parte de los costos lo vemos encendido en rojo, la propuesta de valor. Entonces, con base en esto, su empresa debe priorizar cuáles son los elementos de su modelo de negocios que deben literalmente reinventarse. Cosas que estamos viendo en América Latina cuando hablamos y trabajamos con muchas empresas, por ejemplo, hablamos con empresas de consumo masivo que están viendo que sus canales tienen un alto riesgo de entrar en quiebra. Por ejemplo, una empresa que vende herramientas para la construcción, está viendo que muchas ferreterías pequeñas están quebrando. Entonces es algo que le preocupa, entonces es algo que la está haciendo pensar de qué cambios necesita hacer en su canal de distribución. Otras empresas, por el contrario, están viendo mucho estrés en algunos de sus proveedores críticos y eso las está obligando a pensar si deberían integrarse hacia atrás en la cadena de valor para disminuir esos riesgos que está enfrentando su modelo de negocios. Ahora, una vez que usted identificó cuál es el impacto en su modelo de negocios, viene la parte más poderosa en la que quiero profundizar, que tiene que ver con cómo reimaginarlo, ¿verdad? Y cuando hablamos de imaginación, estamos hablando de esa capacidad que tenemos nosotros para generar nuevas ideas, imágenes o conceptos, ¿verdad? Que no necesariamente están presentes en los sentidos, ¿verdad? Decía Walt Disney, si lo puedes imaginar, lo puedes construir. Y quiero enfatizar que hoy, ante el COVID, que es una crisis que no tiene ningún precedente, donde nadie puede decir que es experto en el COVID porque nadie que esté vivo lo haya experimentado previamente, salvo algunos chinos que han vivido, digamos, o asiáticos que han vivido el tema del SARS y otros virus previamente, necesitamos mantener muy viva la imaginación. Y lo quiero enfatizar porque realmente hay muchos empresarios que han caído en parálisis, que han caído en atender lo urgente y que no se están dando el tiempo, ni el espacio, ni tienen las herramientas para dejar viva la imaginación. Y lo que quiero enfatizar es que esto es una de las capacidades más importantes que puede tener un líder, un ejecutivo como ustedes en estos momentos. Déjenme explicar brevemente la importancia de pensar de forma creativa en estos momentos y por qué las formas tradicionales de pensamiento no funcionan. Vean, típicamente la mayoría de empresas resuelven los problemas a través de lo que llamamos pensamiento experto o pensamiento analítico. Traigamos al experto. ¿Por qué es importante un experto? Porque el experto ya ha visto este problema antes, en algún momento de su experiencia y puede decir cuál fue la solución que funcionó en el pasado. Olvídese del pasado, hoy olvídese de los datos históricos. Hoy los datos históricos no funcionan. Lo que usted vendió el año pasado o el año antepasado o inclusive el anterior no le sirven para esta situación, ¿verdad? Entonces, típicamente el pensamiento analítico que analiza hechos y datos típicamente del pasado, hoy no nos sirve para solucionar el problema que tenemos. Entonces, el pensamiento lineal analítico hoy, digamos que no es tan útil para reinventar su modelo de negocios. Entonces, necesitamos pensar de forma creativa. Es la capacidad de resolver problemas que nunca hemos visto antes y crear esas conexiones. Déjenme decirle los peligros del pensamiento basado en lo que llamo yo pensar en el pasado. Eso que ven ustedes ahí parece como una dona, parece como un neumático. Es un diseño que un proveedor de la NASA le hizo de una nueva estación espacial hace más de 20 años. Cuando se fue a investigar quién era el que había diseñado esa estación espacial, adivinen cuál era el proveedor. Así es, una división de Goodyear enfocada en aeronáutica. Y vean el peligro de pensar desde el pasado. Si yo lo que hago son neumáticos y me piden que diseñe una estación espacial, algo totalmente diferente, me la imagino como un neumático. O sea, si yo lo que tengo en la mano es un martillo, todo lo voy a ver como un clavo.
Y ese es el reto, ese es el problema que tenemos cuando nos basamos en el pasado para buscar soluciones a cosas que no habíamos visto antes, ¿verdad? Vean qué interesante. Cuando estaban los primeros caballos y se inventó el tren, ¿verdad? O sea, cuando había estas, digamos, carretas jaladas por caballos y vino el tren, adivinen cómo diseñaron los primeros coches de tren. Bueno, los hicieron exactamente como eran las carretas de los caballos, inclusive los pasajeros iban arriba. Vean ustedes esas pobres señoras recibiendo todo el humo de la caldera de ese tren. ¿Por qué? Porque pensamos del pasado hacia adelante, una forma de pensar que llamamos present forward. Y creemos que los trenes tienen que tener carruajes iguales a los que jalaban los caballos. De hecho, los primeros automóviles que se hicieron sin caballos se llamaban carruajes. Venga, compre un carruaje sin caballo. Es decir, seguimos pensando atrapados en el pasado. Mientras que el pensamiento que debemos tener en estos momentos es un pensamiento future back, o sea, del futuro hacia atrás. Pensemos cuando algunos de ustedes, yo nunca tuve un BlackBerry, un teléfono que tenía unos teclados que hoy ya, digamos, es un error de redondeo en la historia del mundo de la telefonía. En vez de yo pensar de cómo van a ser los teléfonos del futuro pensando en el pasado, más bien yo debería irme al futuro, imaginar, por eso es tan importante la imaginación, es ver una imagen del futuro, cómo serán los teléfonos en el futuro, y más bien pensar hacia atrás, que es la técnica que conocemos como future back thinking, es pensar de futuro hacia atrás y romper los paradigmas de tal forma que uno diga por qué un teléfono tiene que tener un teclado, por ejemplo, el caso del iPhone. Entonces decía Steve Jobs, en paz descanse, la creatividad es conectar los puntos, ¿verdad? Y precisamente eso es lo que él hizo. Cuando nació el iPod, digamos, ya la música, el formato MP3 lo habían inventado los alemanes, ya había una empresa Diamond que había creado el Rio, el primer dispositivo que escuchaba música MP3. Ya existía la internet e inclusive unos muchachos habían investigado Napster, una forma de compartir música en línea de forma pirata. Entonces vean que lo que hizo Steve Jobs fue nada más agarrar todos esos elementos que estaban disponibles ahí y conectarlos, empacarlos en una experiencia de cliente, en un modelo de negocios. Por eso la innovación en el modelo de negocios es tan poderosa, porque es muchísimo más rentable que la innovación en productos y servicios. Por eso es que esto es tan importante. Entonces, y eso tiene que ver con técnicas de pensamiento lateral. Cuando Apple quería diferenciar sus computadoras, no hallaba ideas de por qué competir, si era por un disco duro más grande, todas eran cajas cuadradas y grises. Y entonces la gente dijo, bueno, ¿quién en otras industrias ha diseñado productos atractivos? Y entonces se fueron a una fábrica de golosinas, literalmente, y viendo las golosinas, se inspiraron para traer algo que nadie había pensado en la industria de la computación, que eran los colores. Entonces vean cómo el pensamiento lateral nos permite ir a buscar, no haciendo benchmarking, que el benchmarking es ver a la misma industria, que es copiarse y todos terminando siendo iguales, no es ir a hacer la caja gris, sino es ir a buscar en una nueva fuente, inspiración para generar un nuevo modelo de negocios. Entonces, tenemos una metodología que hemos estado utilizando ya por bastantes años de cómo imaginar modelos de negocios. Y empieza por analizar los elementos que debo resolver, disasociarlos para ir a hacer una búsqueda a otras industrias, buscar en otras industrias, filtrar cuáles de esos precedentes pueden dar una solución innovadora y finalmente recombinarlo de una forma creativa. Entonces, lo que estamos recomendando es agarrar el modelo de negocios, ver cuáles son las zonas rojas y amarillas de su modelo de negocios y desconstruirlo y priorizar y decir, por ejemplo, ¿cómo puedo generar nuevos ingresos? ¿Cómo puedo usar nuevos canales de venta? ¿Cómo puedo alcanzar mi continuidad de negocios? ¿O cómo adaptar mi propuesta de valor o tener una estructura de costos más liviana o reinventar las relaciones de mis clientes? E ir a buscar precedentes de quién ha hecho eso, pero no en mi misma industria, sino en otras industrias. Entonces, para eso hemos creado una matriz de pensamiento estratégico, donde, por ejemplo, les pongo el caso de Netflix, que uno podría agarrar y decir, Netflix, digamos, quería crear un nuevo modelo de negocios para competir contra Blockbuster en el alquiler de películas. Se hizo una serie de preguntas basado en qué elementos del modelo de negocios quería reinventar. Fue a buscar quién había hecho algo eso en otras industrias y al final conectó los puntos
para llegar a un nuevo modelo de negocios. Por ejemplo, sabe que Reed Hastings, el fundador de Blockbuster, se inspiró en el gimnasio para decir por qué tengo que pagar multa por una película cuando la entrego tarde, cuando definitivamente los gimnasios me cobran una mensualidad y yo puedo ir cuantas veces quiera. Entonces, para innovar en el modelo de negocios es clave que usted tenga muchos puntos que conectar. Si usted no tiene puntos que conectar, no va a tener nada que crear. Entonces, depende de la cantidad de puntos que usted tenga, así van a ser el impacto que usted pueda tener. Entonces, vean qué interesante. Les quiero dar algunos tips muy concretos de algunos patrones que estamos viendo durante la crisis. Un patrón creativo que hemos encontrado es darle un uso diferente a mis activos. De pronto yo tengo un martillo, el martillo sirve para clavar un clavo, pero de pronto puede ser un arma o puede tener otro propósito, puede ser algo decorativo, puede ser un pisapapeles, etc. Entonces, Tesla y Dyson, dos empresas que no hacen nada parecido a los ventiladores, han decidido usar sus capacidades para crear ventiladores ante la crisis. Esa es una capacidad increíble de adaptación donde están haciendo, digamos, ventiladores con algunas partes de los modelos, el modelo A3 de Tesla, donde, por ejemplo, la misma pantalla que tiene el automóvil lo están usando como pantalla el ventilador, y Dyson, obviamente, que tiene tantas capacidades de succión y son conocidos por hacer este tipo de aspiradoras, le están dando vuelta a sus sistemas para que más bien ventilen. Este es un restaurante que me encanta, está ubicado en Seattle, es el Canlis, y era un restaurante fino, con una vista increíble de la ciudad de Seattle, y literalmente se reinventó para la crisis, y hoy vende bagels para llevar, hoy es un restaurante drive-thru, y también vende comidas familiares para que nuestras mujeres no tengan que estar cocinando, nuestras lindas esposas no tengan que estar cocinando tanto en la casa. Entonces, vean ustedes, cerró totalmente el restaurante, pero estaba ofreciendo otras cosas muy diferentes. Y evidentemente hay grandes emprendedores. Esta muchacha que tenía una empresa que hacía vestidos de baño, obviamente su demanda se vino a cero, pero rápidamente se reinventó para estar haciendo mascarillas, y más bien ha duplicado la cantidad de gente a la que le da empleo, ¿verdad? Y de estos casos encontramos mucho. No quise poner el de la empresa de licores, que ahora en vez de alcohol se pone a hacer alcohol en gel, porque ese es muy típico, ¿verdad? Y más bien quise buscar casos más interesantes. Este es un caso que me encanta. Este es un caso que me encanta, que es en Lituania, donde en la capital de Lituania, en Vilnius, literalmente agarraron y se unieron el aeropuerto, que está obviamente cerrado, con el festival de cine, y crearon el festival de cine en el aeropuerto. Obviamente se imaginan ustedes la cantidad de automóviles que se pueden meter. Entonces, es realmente empezar formas inimaginables. Cuando yo vi este ejemplo, dije, wow, de verdad que se la fumaron verde y no le quitaron las semillas. Realmente agarraron algo, un aeropuerto, y lo reinventaron para que fuera un cine, en un festival de cine, donde ibas en tu propio auto. O sea, increíble, ¿verdad? Y lo que estamos viendo en innovación digital para luchar contra la pandemia es una oportunidad enorme, es un nuevo renacimiento de la innovación digital que usted debería aplicar a su empresa. Este muchacho tenía un gimnasio, una cadena de 12 gimnasios en Canadá, y digamos, en menos de una semana se había reinventado para dar todos sus servicios de forma digital por plataformas digitales. Obviamente no es lo mismo, pero logró mantener 40% de las ventas que tenía antes de la crisis, lo cual no es pequeña cosa para muchos gimnasios que han tenido que cerrar. Y cosas inimaginables, o sea, yo jamás me imaginé que algo así podría suceder. Esta es una gente que está dando literalmente servicios de cortar el cabello, donde uno saca una cita con un experto estilista y le explica a uno cómo cortarse el cabello, o alguien de la familia. Yo personalmente no lo haría, pero hay mucha gente que lo está haciendo y están generando ingresos en línea, ¿verdad? Por ejemplo, en Londres, en el Oxford Street, se unieron para crear un sitio web para que todos los bares y restaurantes y tiendas pudieran seguir vendiendo a través de Internet, pero con una experiencia al cliente mucho más amigable que entrar a un sitio, por ejemplo, digamos, más frío. Y bueno, casos extraordinarios que vemos alrededor del mundo, como funerarias, digamos, que están haciendo funerales, obviamente, dadas las circunstancias,
virtuales. Es una cosa increíble. Habría que ver cuánto de esto se va a mantener, pero realmente es increíble la capacidad que tiene el ser humano para reimaginarse. Y modelos híbridos como Amazon Care, que cuidado con Amazon, que se va a meter prontamente en su industria, ¿verdad? Que usa lo mejor de los dos mundos para dar los mejores servicios médicos. Y Amazon es un ejemplo de un innovador serial en modelos de negocios del cual todos deberíamos realmente inspirarnos, ¿verdad? Para que no se me duerman algunos que los veo bostezando, ¿verdad? Vamos a hacer una pregunta rápidamente. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la prioridad de su empresa por acelerar la transformación digital de su modelo de negocios? Hemos visto, ¿es baja, es media o es alta? Muchas empresas estaban dudando si debían invertir en tecnologías digitales. Creo que el COVID nos ha despertado un poco. Vamos a ver cuál es el sentimiento de ustedes en cuanto a qué tanto ha aumentado esta necesidad de transformarse digitalmente. Quedan un par de personas que no han manifestado su situación. Vamos a darles 5 segundos para cerrar esta encuesta. Muy bien. Vean qué interesante. En realidad, el 60% de ustedes, que es un número, diría yo, bastante grande, casi la mayoría, consideran que la prioridad de transformación digital de sus empresas aumentó. El 30% dice que todavía sigue siendo media, mientras que el 10% considera que hoy la prioridad de transformación digital de su empresa es baja. Sería muy interesante conocer de qué industrias estamos hablando y por qué consideran que es baja, ¿verdad? Vamos a continuar. Vean qué interesante. Este es un momento donde las empresas tienen definitivamente que pensar en cómo crear nuevos canales para vender sus productos y servicios. Hemos visto alrededor del mundo cómo están creciendo las máquinas, digamos, de venta de alcohol gel, de mascarillas, de todo lo que se imaginan. Aquí abajo ven ustedes una tienda que creó 7-Eleven en los hospitales para que la gente que trabaja en los hospitales, nuestros trabajadores de la salud, puedan comprar sus cosas para ir a sus casas. La primera tienda 7-Eleven metida dentro de un hospital. Entonces, vean cómo las empresas se están adaptando. Ahí en ruso, me imagino que no lo podemos entender, pero una empresa rusa está creando máquinas de vender alimentos dentro de los edificios de apartamentos y residenciales en Rusia. Entonces, de nuevo, cada vez acercándonos más al cliente. Yo pienso que todas las empresas que vendemos business to business tenemos que transformar nuestra venta digital, tenemos que aprender a vender a través de canales digitales, y eso es un reto importante que muchas empresas están teniendo en este momento. Hemos visto hospitales transformar su propuesta de valor desde convertirse en oficinas para que la gente vaya a trabajar. Algunos se han convertido en restaurantes donde obviamente la distancia social se puede mantener en los cuartos. Otros han vendido el room service, otros se han convertido en hospitales, y hasta hay hoteles que se han convertido en sitios para prevenir el divorcio, donde ya uno no soporta estar viviendo con alguien en la casa y lo mandan a un hotel para que reconsidere y tenga un descanso del estrés que estamos viviendo hoy en nuestras casas, ¿verdad? Vean qué poderoso este restaurante en Ámsterdam que creó estos, digamos, viveros donde usted puede meterse a cenar con su burbuja social, con todas las seguridades del caso, donde los meseros están protegidos con mascarillas, con protectores, e inclusive tienen una tabla de más de 2 metros para acercarle su comida. Este es un ejemplo que me encanta porque este restaurante hoy, después de pasar de una ocupación de prácticamente 0, hoy ya se tiene ventas para los próximos 3 años buqueadas. O sea, es una locura la capacidad de darle vuelta. Y esto sucedió justo la semana pasada, fue en Berlín el primer concierto que se sabe al aire libre que se ha dado en el mundo bajo las restricciones de distanciamiento social. La gente 100% desde su automóvil. Increíble cómo interactuaba con el grupo a través de su bocina, del pito de su automóvil.
al ritmo de la música, ¿verdad? Cosas increíbles estamos viendo. Entonces, vean, algo que se ha vuelto realmente muy poderoso en estos momentos es la metodología Sales and Leaseback, donde hay gente, por ejemplo, que esta empresa, primer propietario, tiene un edificio y la verdad es que su negocio no es mantener un edificio, su negocio es producir otras cosas, ¿verdad? Entonces agarra ese edificio, lo saca de su hoja de activos, de su balance sheet, ¿verdad? Y se lo vende a un segundo propietario. Pero bueno, ¿qué hace? ¿Verdad? Y recibe mucho dinero que le puede servir ahora para su flujo de caja. Y de pronto se lo da a un fondo inmobiliario o a alguien que quiere, digamos, alquilarle ese edificio. Obviamente, se llama Sales and Leaseback porque esa persona a la que le vendo el activo, se lo vendo bajo la condición que me lo va a alquilar de vuelta para yo seguir operando en estas oficinas. Pero vean ustedes el impacto tan poderoso donde yo agarro un activo y literalmente convierto un activo en cash que le permite a mi empresa sobrevivir y lo reduzco a un flujo muy pequeño de renta, ¿verdad? Y la otra persona, obviamente, que se dedica a ese negocio, lo puede hacer. Entonces, una herramienta poderosísima para ser más asset light o más liviano en activos en este entorno, ¿verdad? Y obviamente todo lo que es alianzas estratégicas es un campo fértil para que su empresa innove. Vemos, por ejemplo, en Europa, la gente de McDonald's, cuando sus colaboradores no tenían nada que hacer, se los dio a Aldi, que no tenía gente ni manos en sus centros de distribución para suplir la demanda. Entonces, es una tendencia que también hemos visto en China, que es el famoso employee sharing, ¿verdad? Y vean ustedes qué increíble, la cadena de hoteles Hilton haciendo una alianza estratégica con Lysol para crear un nuevo estándar de limpieza en la industria de la hotelería que se llama Clean State. Y lo poderoso es que vas a llegar a tu habitación estresado por contagiarte el coronavirus, pero va a tener un sello de calidad, de que ha sido sellado y protegido con Clean State y ni siquiera tiene uno que tocar la puerta porque con una digamos, aplicación desde del cuarto de uno va a haber hecho el check-in y va a poder abrir sin necesidad de tocar la puerta. Entonces, vean qué increíble. Hilton hizo una alianza con American Express para dar más de 1 millón de cuartos a los trabajadores de la salud para que pudieran estar, descansar, etcétera. La Asociación de Profesionales de Tenis hizo una alianza con Coursera para que los tenistas, ahora que no pueden practicar, aprendan nuevas habilidades de negocios o todo lo que ofrece Coursera. Y bueno, y en general estamos viendo cosas increíbles como la tecnología nos puede ayudar a reimaginar nuestra propuesta de valor. Yo me preguntaba cómo yo puedo tener una máquina de capuchinos en la oficina sin necesidad de tocarla. Pues ya esta empresa, AirTouch, está usando una tecnología para que yo pueda servirme el capuchino sin necesidad ni siquiera de tocar la máquina. Y vean esta pulsera a la derecha, increíble, que hacen una pulsera para que me diga a mí cuántas veces me estoy tocando la cara durante el día. Yo particularmente necesito una de esas y ya me la voy a mandar a comprar. Y este es otro imperdible. No estoy vendiendo nada, pero vean qué poderoso. Es una empresa que inventó un dispositivo para que yo pudiera tocar diferentes superficies, el botón del elevador, de pronto llaves, el mismo, ¿cómo se llama? Cajero automático, sin necesidad de tener ese contacto con un metal que ha sido diseñado para que el virus, digamos, no pueda permanecer por mucho tiempo. Entonces, cosas increíbles que estamos viendo. Y obviamente, digamos, el corazón del modelo de negocios es la propuesta de valor y creo que hoy todas las industrias están en este momento repensando sus propuestas de valor para que sean sostenibles con el distanciamiento social. Lo vemos en McDonald's, lo vemos en parques, lo vemos en las nuevas oficinas que están surgiendo. Inclusive las líneas aéreas ya están repensando la cabina de un avión para que pueda viajar, digamos, con distanciamiento social. Entonces vienen cosas inimaginables que solo la imaginación realmente nos puede llevar allá. Y tal vez en el caso de compañías que tengan varios modelos de negocios, ¿verdad? Un portafolio de modelos de negocios, toca preguntarse cosas interesantísimas como dependiendo de la rentabilidad de mi negocio, yo podría agarrar y decir, bueno, de pronto hoy 2 hermanos mayores pueden sostener al hermano menos rentable si tiene problemas de liquidez o eventualmente yo puedo vender uno de esos negocios para salvar los otros 2, ¿verdad? Es una época donde vamos a ver una gran actividad de compra y venta de empresas, ¿verdad? Que definitivamente va a abrir muchísimas oportunidades para su empresa, ¿verdad? Claramente estamos en un mercado de compradores donde cash es king y puede ser que no sea el mejor momento para vender, pero dicen que nunca hay un mejor momento
para vender, sino cuando hay un comprador. O usted puede decidir si tiene el oxígeno para sobrevivir, ver cómo le aumenta valor para que su empresa venderla con más valor después de la crisis, lo cual va a ser un gran reto, ¿verdad? Pero no hay duda que si usted en algún momento ha querido fortalecer sus capacidades de su modelo de negocio, es el momento ideal si usted tiene el cash para ir a adquirir capacidades, tanto talento que ha sido, digamos, desplazado, que usted podría hoy adquirir a salarios muy accesibles que jamás se hubiera imaginado, o activos que van a estar a precios que usted nunca se imaginó. Entonces puede ser el momento para mejorar sus capacidades. Y no hay que olvidarse también de la posibilidad de los joint ventures, ¿verdad? Que si dos empresas tienen sus estructuras de costos muy altas, pueden unirse para bajar su estructura de costos y las pocas ventas, digamos, consolidarlas en otra escala de negocio, con tal de sobrevivir. Es que estamos en un tema, digamos, bien fuerte. Entonces, bueno, básicamente para tener una buena idea hay que tener muchas ideas. Usted necesita tener mucha creatividad en este momento. Entonces, para cada elemento de su modelo de negocios que está en problemas, usted necesita generar muchas ideas, ¿verdad? Y la única forma de generar muchas ideas es que usted tenga realmente muchos puntos que conectar. Esta es una matriz que hemos desarrollado en la firma, donde para cada uno de los elementos del modelo de negocios hemos identificado muchas formas, digamos, de transformarlo. Solo para mostrarles una, digamos, podemos irnos a la de formas de cobrar por su producto. Muchas empresas con las que estamos trabajando las estamos transformando a modelos de venta por suscripción para asegurar que tengan flujos de caja mucho más estables y sean más resilientes. Están los modelos freemium, está la membresía, pago por uso, premium. O sea, hay una serie de herramientas que su empresa puede estar y el objetivo es cómo las combina usted para crear nuevas ideas de modelos de negocios y con base y que genere muchas alternativas. La idea es que con base en estos bloques, digamos, de alternativas creativas, usted cree muchos modelos de negocios y que con base en eso pueda luego pasar una etapa de evaluación donde pueda agarrar los modelos con más potencial, modelar financieramente cómo cada una de esas alternativas resuelve su problema de flujo de caja durante la crisis, ¿verdad? Y finalmente generar un plan de acción e implementación donde usted, dependiendo del riesgo de cambio de cada uno de esos modelos de negocios, haga pilotos y vaya escalando esos cambios poco a poco o rápido si la crisis necesita que usted actúe con mucha celeridad. Hemos llegado prácticamente a la hora. Les pido perdón porque voy a contestar las preguntas justito pasada la hora de lo que les había prometido, pero me gustaría hacerles una pregunta en este momento para donde quiero que reflexionen qué tan preparada está su empresa para reimaginar su modelo de negocio. Ya casi les pongo el poll. Es decir, ¿ustedes consideran que su empresa está muy preparada? Vamos a lanzarlo para transformar su modelo de negocio. ¿Usted está algo preparada o no tiene? Piensen en qué metodologías tiene, piensen en las capacidades de su equipo ejecutivo para transformar su modelo de negocios. Piense el tiempo que está dedicando la gente para poder pensar en el futuro versus estar en la urgencia de lo presente. Vamos a dar 5 segundos más para terminar esta encuesta. Está muy interesante. Si usted no ha votado, le quedan 3 segundos para votar. Excelente. Voy a cerrar la hora. Aquí esto es bueno porque ve uno quién está despierto y quién no está despierto. Después les voy a pasar la nota al profesor. Compartimos, vean. Esto es muy interesante. Un 16% de ustedes no se siente preparada para reinventar su modelo de negocios. Un 66%, la mayoría siente que está algo preparada y un 18% se siente muy preparada para reinventar su modelo de negocios. Muy interesante. Les quiero comentar que básicamente este es un proceso que se debe hacer a través de un equipo multidisciplinario donde lo ideal es traer también personas externas a la organización que la puedan ver con ojos frescos y que puedan traer insights de cómo otras industrias están reinventando su modelo de negocios alrededor del mundo, ¿verdad? Y
para terminar, me gustaría hacer una reflexión con este gráfico que hice, esta analogía, para mostrar lo que todas las empresas estamos viviendo ante el COVID. Para mí, el COVID es como un río turbulento, un río con rápidos, y su empresa es una balsa en ese río y el bote está haciendo agua. Y vamos a pasar por 3 etapas: la etapa del now, la etapa del next, de lo que viene, del rebote, la manda, y la etapa del billón. No muchas empresas lamentablemente van a llegar al billón por el nivel de estrés financiero que esta crisis sin precedentes nos ha hecho. Es una crisis que llamamos la jungla del COVID, que es la crisis sanitaria, y la jungla de la crisis financiera que producen las medidas que utilizamos para aplanar la curva. Entre más medidas sanitarias, más el impacto económico y el decrecimiento de la economía nos enfrentamos. Vivimos en un túnel de la incertidumbre, estamos ya entrando al túnel de la incertidumbre, no sabemos qué tan largo va a ser, qué tan profundo va a ser, y las empresas necesitan no solo pensar en el now, sino tienen que estar pensando paralelamente en el next y el beyond para lograr salir. Solamente, de acuerdo a las últimas crisis, que quiero decir, no es un precedente porque esas crisis no tienen precedente, pero en crisis anteriores, solamente el 14% de las empresas han logrado aumentar sus ventas y utilidades. Solo el 14%, independientemente de la industria que les tocó. Es decir, hay empresas que han estado en malas industrias y que han logrado aún así crecer. Entonces, la pregunta es que va a haber decisiones que pueden llevar a su empresa por el camino del billón y la recuperación. De hecho, en crisis pasadas solamente el 14%. Y hay otras empresas que si no toman las decisiones correctas, si no reinventan su modelo de negocios, pueden llegar a un desenlace no agradable, que es la famosa catarata de la quiebra. Dependiendo de las decisiones que usted tome hoy y cómo usted reinvente su modelo de negocios, así va a ser el río que usted, el tramo del río que usted va a tomar en el futuro. Espero que esta presentación les haya ayudado a vislumbrar mejor cómo su empresa puede reimaginar su modelo de negocios para sobrevivir en este río. Es el interés de nuestra firma ayudar a la mayor cantidad de empresas para que puedan salir adelante, generar empleo y que salgamos fortalecidos y mejor de esta crisis, ¿verdad? Voy a abrir ahora un espacio para preguntas y les voy a dejar ahí este QR code o este link que aparece abajo. Aquellos de ustedes que quieran recibir los slides de esta presentación, les pido que por favor con su teléfono escaneen ese código QR o digiten la dirección que aparece allí abajo para que les hagamos llegar esta presentación. Y ahora, si les parece, voy a tomar un tiempo. Primero agradecerles a los que han llegado hasta ahora y disculpas que teníamos mucho contenido que compartir con ustedes y se nos ha acabado el tiempo, pero voy a tomarme unos tal vez 10 minutos para contestar algunas preguntas que ustedes tengan. Entonces vamos a revisar las preguntas que han hecho ustedes. Pregunta Joan Abreu, ¿qué pasa si nuestra empresa sirve a 3 clientes? Joan, esa es una excelente pregunta. Si usted sirve a 3 clientes, usted necesita tener 3 propuestas de valor. La mayoría de los casos no sirve tener una propuesta de valor para 3 segmentos de clientes que sus necesidades son diferentes, ¿verdad? Entonces, literalmente usted en su modelo de negocio tiene que tener 3 propuestas de valor optimizadas para cada uno de esos segmentos. Vamos a ver cuáles son las preguntas que ustedes nos están haciendo. Henry Alfaro nos pregunta qué hacer en el sector de la construcción porque al reducirse los ingresos, las ventas están disminuyendo aceleradamente y el uso de los edificios requerirá transformaciones importantes. Henry, muchas gracias por su pregunta. Estamos trabajando con muchas empresas en el sector de la construcción y efectivamente hay mucha incertidumbre. Primero, si estás haciendo un edificio de apartamentos, si los clientes que precompraron van a ser sujetos de crédito ante las entidades financieras
y esto está poniendo mucho estrés sobre los constructores. Las empresas de fondos inmobiliarios o que hacen oficinas, efectivamente predecimos que va a haber una caída importante en el uso y espacio de las oficinas. Entonces, para evitar que sus inquilinos se vayan y atraer a nuevos segmentos de inquilinos, los edificios de oficinas van a tener que rediseñar su propuesta de valor. Inclusive a algunos empresarios les estamos sugiriendo que busquen nuevos modelos de negocios donde si el banco no financia a sus clientes, usted va a tener que financiarlos. Y yo sé que es un negocio muy diferente de construir edificios a alquilarlos, pero probablemente eso sea el camino que muchas empresas van a tener que seguir. Vamos a ver qué otra pregunta me encuentro por acá. Alguien preguntó, Napoleón nos pregunta, ¿algunas ideas sobre propuesta de valor y transformación para el sector de retail automotriz segmento premium? Napoleón, esta es la pregunta del $1.000.000 porque claramente el sector de retail automotriz estamos viendo que es uno de los más afectados en la región y créame que por un lado es la prioridad última de los clientes ir a comprar un automóvil en estos momentos y por otro lado es una prioridad última de los bancos financiarlo. Entonces se requiere mucha resiliencia. Nosotros estamos viendo que una opción muy poderosa para este segmento es entrar a un tema de car as a service. Es decir, usted antes vendía automóviles, ahora usted debería vender servicios de movilidad y debería hacerlos muy accesibles a su gente. De pronto, modelos innovadores donde yo en vez de comprar un automóvil, compro un servicio de un automóvil y ese puede ser un automóvil para ciudad entre semana, puede ser un 4x4 para los fines de semana, de tal forma que yo tengo con un solo servicio diferentes automóviles para diferentes ocasiones. Estamos monitoreando muy de cerca los diferentes segmentos que van a surgir luego de la crisis y vemos que aunque se va a reducir en un segmento de alto valor adquisitivo, ese segmento le llamamos el segmento del desquite porque esta gente viene a desquitarse y va a gastar y el reto de las empresas es cómo identificamos y buscamos al segmento del desquite, que son los pocos que van a estar dispuestos a comprar bienes y productos, digamos, de una alta etiqueta de precio, ¿sí? Alfredo Bustos nos hace una pregunta muy interesante, dice, ¿qué capacidad de tener nuestros equipos gerenciales internos para lograr esta transformación y qué apoyo externo debemos buscar? Alfredo, definitivamente, primero ese equipo tiene que sacar tiempo del día a día para poder pensar en el next y el beyond del negocio, ¿verdad? Hoy los equipos los vemos muy atrapados en el día a día y no están dedicando tiempo, por lo menos deberían dedicar un 25%. Tiene que ser un equipo multidisciplinario, como les comenté, y ese equipo definitivamente tiene que tener, digamos, más capacidades, o sea, una mezcla de gente con capacidad operativa del negocio, pero otros con capacidad más de visionarios. Generalmente esos son los puestos que más nos cuesta encontrar en estos equipos, gente que pueda pensar literalmente, y suena cliché, fuera de la caja, ¿verdad? Es útil en estos momentos hacerse acompañar por firmas externas como nosotros u otra, especialistas en modelo de negocios que lo han hecho, que no es la primera vez que lo han hecho, sino que lo han hecho mucho y que pueden traer todos esos insumos para llenar la matriz estratégica, para que le abra la mente a su equipo de ver todas las opciones y que pueda darle a su empresa ancho banda para modelar todos los escenarios financieros rápidamente que se necesitan. Una capacidad importante que se requiere, la capacidad de crear escenarios sobre el futuro. Hemos visto que en la región lamentablemente solamente 10% de las empresas han usado estas herramientas de crear escenarios y las saben usar bien. Entonces eso sería algo muy valioso para tener en el equipo. No quisiera abusar más de su tiempo. Ya nos pasamos unos minutos. Les quisiera pedir que si tienen alguna pregunta, que por favor me la hagan llegar aquí. Los que quieren copias
copia de estos slides, con mucho gusto los vamos a compartir. Solo quiero que me completen esta encuesta y me den sus datos. Y si desean contactarme directamente, acabo de poner en la pantalla mi código de QR para que me contacten a través de LinkedIn o a través del teléfono o los correos que aparecen ahí en la pantalla. Nosotros realmente estaríamos encantados de poder ayudar a su empresa u organización si necesita reinventar su modelo de negocios, porque lo que queremos es, digamos, hacer que la mayor cantidad de empresas puedan sobrevivir esta crisis sin precedentes que estamos viviendo. Sin más, por el momento, les quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido un gusto que estuvieran acá y que nos hicieran sus preguntas. Por favor, preguntas, contactos. Ahí está nuestra información para que puedan alcanzarnos. Les deseo una excelente semana y de nuevo agradecerles y que estén bien en salud con sus familias. Hasta luego.